Digo que utilizo por un momento el micrófono, ¿no? Quiero hablarles de una historia, pero quiero empezar antes presentándome, ¿no? Pertenezco a la Iglesia de Cristo, la cual hay aquí en el barrio Bellavista Baja. Les invito, la Iglesia de Cristo es bíblica. Si nosotros vamos a Romanos 16:16, está ahí. Ya. Quiero empezar por un texto en Salmos 24. Miren lo que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Prácticamente está diciendo de quién es el dueño absoluto de todo el mundo y de todas las cosas, es Dios. Tenemos que reconocerlo eso, ¿verdad? Ya. Ahora, a propósito de que Dios es el dueño de todas las cosas, incluso de nosotros, Él decidirá un día, cuando muramos, a dónde va nuestra alma. Y eso quiero mostrarles. Eclesiastés 12:7. Dice así: antes que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ya. Parece que aquí vuelve. Lo deseas en mí, sí, como, bueno. Ya, mil disculpas, amigos, estaba en este texto, ¿ya? Quiero leerlo nuevamente, dice así: antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué significa esto? De que un día nosotros vamos a morir, nos vamos a convertir prácticamente en polvo, porque eso éramos. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero aquí hay un detalle que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿A dónde vamos a ir? Mateo 26:26. Dice así: Mateo 16:26. Necesitan gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Sigue, Fabián. Ayúdame. Ya para que haya un mejor entendimiento de la palabra de Dios, ¿ya? Ya. Dice así: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Es un texto que muchos, incluso hasta un famoso recién convertido, o al menos cree en Dios, lo ha dicho, ¿no? Ya, lo ha reconocido. Hola, ¿cómo vas? El hombre a cambio de su alma, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esas cosas nosotros tenemos que tener en mente. Él nos pagará conforme a nuestras obras. Ya. Bajo la ley de Moisés, el hombre podía ser salvo solo con creer, es decir, creer en Dios. ¿Por qué les digo esto? Tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz. Él, cuando estaba cerca de Cristo, él no necesitó ir a un bautismo, porque cuando él estaba a punto de morir, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a Cristo? Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue el único ejemplo que nos invita a pensar de que el hombre en aquel tiempo, en la ley de Moisés, podía ser salvo solo con creer. Bajo la ley de Cristo nos dice que nosotros tenemos que cumplir un plan de salvación. ¿En qué consiste? Al ser un Dios de orden, nos ha dejado requisitos o condiciones, ¿no? En primer lugar, la persona tiene que oír la palabra de Dios. En segundo, creer esa palabra que ha escuchado. Tercero, arrepentirse. Cuarto, confesar. Y bautizarse. Y les muestro este ejemplo donde nos habla de eso, ¿ya? Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, le estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía.
Y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa, y nos obligó a quedarnos. No sé si ustedes pudieron entender esa pequeña lectura. Nos habla de que esa persona en primer lugar oyó y terminó en el bautismo. Entendemos que ella practicó todo el plan de salvación que Dios le había dicho. Y no solo ella, sino también Pablo, tenemos también el carcelero de Filipos y muchos ejemplos, ¿no? Ya. No sé si es cansancio, pero quiero leerles una historia. En Lucas 16, 19. Les invito a escuchar un ratito ya. Es una historia de un hombre que quería ver a Dios cuando Cristo estaba aquí en la tierra, ¿no? Cristo es Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los eunucos, de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me espere en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y lo recibió gozoso. Al ver que todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, sin algo he defraudado a alguien se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta pequeña historia nos muestra cuán bueno es buscar a Dios, no esquivarse, no echar de menos a Dios, sino más bien tener ese anhelo de buscar a Dios. No importa la condición, si es rico o pobre, porque aquí ese hombre nos dice que era rico, no le importó. Algo importante, que él buscó también arrepentirse, porque él dijo: si es necesario yo devuelvo si alguien es defraudado. Y a eso nos enseña mucho que nosotros debemos hacer lo mismo. No debemos hacer como este hombre, ¿ya? Con eso termino, ¿ya? En Hechos 24, 25, dice así: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, y cuando tenga oportunidad te llamaré. Eso es lo que Dios no quiere. ¿Sabe qué? Pensar de que, bueno, cuando sea viejito voy a entregar la vida a Cristo. Si no es ahora, hoy estamos con vida, podemos ver, escuchar, caminar, por algo estamos aquí, ¿no? Gracias por haberme escuchado en esta pequeña lección, espero que les sirva a su vida espiritual. Gracias, ¿no? Y gracias también a la gente.